sería A dividido entre raíz enésima de Entonces hay estos dos tipos de expresiones, ¿ya? En el primero hay A dividido entre la raíz cuadrada de un número B, ¿ya? O puede ser una expresión del tipo A dividido entre la raíz enésima de B a la M, es decir, cuando la raíz no sea cuadrada, sino sea una raíz cúbica, cuarta, raíz quinta o cualquiera superior. Y la cantidad subradical está elevada a un exponente. Dice que estas expresiones, ¿ya? A estas expresiones se les denomina expresiones irracionales, ¿ya? ¿Por qué se denominan expresiones irracionales? Porque tienen denominadores en el, tienen raíces en el denominador, ¿ya? Es decir, tienen raíces en el denominador, ¿ya? Y dice que una expresión algebraica o aritmética que tenga raíces en el denominador no es adecuada, no es correcta, ¿ya? No se puede colocar raíces o no se puede dejar un resultado que tenga raíces en su denominador. Entonces, para quitar nosotros estas raíces de su denominador, utilizamos un procedimiento, ¿ya? Para corregir eso. No corregir, para escribir o expresar una expresión con raíces en el denominador, para escribir o expresar una expresión con raíces en el denominador, realizamos un proceso de, estoy escribiendo mal, proceso de racionalización. ¿Ya? Realizamos un proceso de racionalización. Con ese proceso de racionalización, lo que vamos a hacer es quitar esos denominadores o quitar esas raíces del denominador y que no tenga raíces nuestro denominador. El numerador obviamente va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar. Entonces, vamos a conseguir escribir con una expresión equivalente a la primera fracción. O sea, si yo tengo una expresión con fracciones y yo hago el proceso de racionalización, en ese proceso lo que hago es conseguir una fracción equivalente, es decir, su valor no va a cambiar, va a mantener ese valor, pero ya no va a tener raíces en su denominador. ¿Me entienden entonces qué es la racionalización? ¿Para qué sirve? Ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo del inciso A. Raíz de 2 entre 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Bueno, como verán, aquí hay raíces en el denominador, ¿ya? Nuestro denominador tiene raíces. Entonces, como tiene raíces, nosotros tenemos que hacer un proceso de racionalización. Y para ese proceso de racionalización hay varias estrategias, ¿ya? Primera estrategia. Un segundito, chicos, voy a ver quiénes están en la sala de espera, ¿ya?
A ver, tenemos dos estudiantes que han entrado nuevos. Natalia Gil, tienes que encender tu cámara en este momento. ¿Y quién es Galaxy J2? Coloque su nombre y encienda su cámara, por favor. Galaxy J2, coloque su nombre y encienda su cámara. Natalia Gil igual, de la misma manera. Si no, les voy a retirar, chicos. Rocío, de la misma forma, ya está encendido. Natalia, tu cámara. Bueno, entonces, para realizar el proceso de racionalización, lo que vamos a hacer primero es buscar una expresión, ¿ya? Buscar una expresión que nos ayude a elevar nuestra raíz al cuadrado. O sea, esta raíz que está en el denominador, lo ampliaré para que lo vean. Esa raíz que está en el denominador que nos ayude a elevarla al cuadrado, ¿ya? Y esa expresión en este caso es exactamente la misma. A ver, les voy a mostrar. Tenemos que multiplicar, para empezar a ver la explicación, tenemos que multiplicar nuestra raíz por una expresión que nos ayude a este raíz de 5 elevarlo al cuadrado. Así, cuando elevemos raíz de 5 al cuadrado, vamos a obtener como resultado simplificar el exponente cuadrado con la raíz cuadrada, y así el 5 va a quedar sin raíz, ¿ya? Está fuera de la cantidad subradical, y así eliminamos la raíz de nuestro denominador. Este número, a su vez, tiene que multiplicar al denominador, o al numerador, perdón, al numerador también lo tiene que multiplicar, para así no alterar la fracción, porque si el numerador y el denominador de esta fracción va a tener el mismo valor, esa fracción solo vale 1, es una fracción unitaria, es decir, si yo voy a multiplicar mi expresión original por 1, pues no va a cambiar, ¿no ve? Porque todo número multiplicado por 1 es lo mismo, ¿ya? Entonces hacemos eso. Raíz de 5, para que obtenga raíz de 5 al cuadrado, ¿por qué número lo tengo que multiplicar? Carla, ¿por qué número tendría que multiplicar raíz de 5 para obtener raíz de 5 al cuadrado? Imagínense El 2. que raíz de 5 es x. ¿Por qué número tendría que multiplicar x para obtener x al cuadrado? ¿Por 2? Si multiplico x por 2, va a ser 2x, no va a ser x al cuadrado. X por X. X por x. Entonces, para que raíz de 5 me dé raíz de 5 al cuadrado, tendría que multiplicar raíz de 5 por raíz de... ¿De qué? Por raíz de 5 también. Así, raíz de 5 por raíz de 5, ¿cuánto va a ser? Raíz de 5 por raíz de 5 va a ser raíz de 5 al cuadrado. Es como decir, si multiplico x por x, x por x, ¿cuánto es x por x? X al cuadrado, ¿no ve? Al cuadrado. Entonces, raíz de 5 por raíz de 5 va a ser raíz de 5 al cuadrado también, ¿ya? Entonces, raíz de 5, pero esta raíz de 5 va a estar elevado al cuadrado. Lo voy a poner entre paréntesis esto. Entonces tendríamos raíz de 5 al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Dylan, Carla, Dylan, ¿se entiende? ¿No se entiende? No mucho. Ya, a ver, voy a volver a explicar. Ya les decía que cuando multiplico raíz de 5 por raíz de 5, como multiplicase x por x, el resultado es la cantidad, la expresión, pero elevada al cuadrado.
Entonces, si multiplico raíz de 5 por raíz de 5, voy a tener raíz de 5 al cuadrado. ¿Entienden ahora o no? Sí. Pero el 2, este 2 de acá, este no desaparece, porque no se olviden que en la multiplicación de raíces se supone que acá hay un coeficiente delante de la raíz de 5 que está acá, que es 1. ¿No ve? Entonces sería 2 por 1, 2. Entonces aquí tendría que poner el 2 por delante. Entonces sería 2 raíz de 5 al cuadrado. Luego, aquí, solemos multiplicar el denominador y el numerador. En el numerador tenemos que anotar o escribir la misma expresión que en el denominador. Es decir, también tiene que multiplicarse por raíz de 5. ¿Ya? Numerador y denominador tienen que ser el mismo número para que así nuestra fracción no cambie su valor, porque en sí esta fracción solo vale 1. Si simplifico raíz de 5 con raíz de 5, pues 1 no nos vale. ¿No ve? Esto lo voy a eliminar. Entonces, a ver si se acuerdan de multiplicación de raíces. 2 o raíz de 2 por raíz de 5, ¿cuánto sería? Raíz de 2 por raíz de 5, 10. 10 nomás. Cuando las cantidades subradicales son distintas, o sea, aquí es 2 la cantidad subradical, aquí es 5, diferentes, pero el índice es igual, ambos son raíces cuadradas, dice que se multiplica solo la cantidad subradical por la otra cantidad subradical, es decir, 2 por 5, ¿no ve? Entonces, cuando multiplique 2 por 5, voy a obtener como resultado 10. Entonces, voy a tener acá raíz de 10 en el numerador y en el denominador vamos a tener, fíjense en el denominador, 2, primero ponemos el 2 y este 2 va a estar multiplicado por este 2 denominador que está acá, se va a simplificar, es decir, se va a anular con nuestro índice. Se va el 2 con el índice. Y entonces la cantidad subradical sale de la raíz. ¿Ya? Entonces tenemos esta expresión. Fíjense que el 5 ya no tiene raíz ahora. Pero el numerador ha cambiado. Entonces el resultado final sería raíz de 10, que no se puede simplificar. Entonces mantenemos como raíz de 10. Y abajo multiplicamos 2 por 5, 10. Y listo. Este sería nuestro resultado. Lo voy a pintar para que... Este que está con celeste sería nuestro resultado. Como ven, la expresión original era 2 dividido entre 2 raíz de 5. Ahora la expresión que he obtenido es raíz de 10 sobre 10. Estas dos expresiones son iguales. ¿Ya? Quiere decir que esto es igual a eso. ¿Ya? Pueden hacer la prueba en su calculadora científica. Coloquen raíz de 2 dividido entre 2 raíz de 5 y les va a dar el mismo número decimal que este. Miren este de acá. ¿Ya? Pueden hacer la prueba. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿No entendido? Carla, ¿está entendido? Sí, sí, profe. Sí, Ya. sí, profe. ¿Le sale un mensaje que en su pantalla de usted es igual? Sí, dice, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Ya, a ver, voy a renegar este computador. Ya.
Entonces, eso sería la primera parte de racionalización. Yanira, ¿quieres hablar? ¿Nos escucha tu micrófono? Siempre, si quieren hablar, fíjense que su micrófono está encendido. ¿Ya? No, no, profe, está bien, está bien. Ya. Esta primera parte que estamos viendo es sencillo, ¿ya? Fíjense que, ¿por qué número tengo que multiplicar? Este número lo voy a marcar con rojito, para que hagamos un resumen. Esta fracción que está con rojo, ¿cómo la consigo? ¿De dónde le sale? Para este primer caso, es sencillo porque siempre es este numerito de acá. El que está aquí, lo voy a pintar con rojito, o lo voy a pintar con otro color. Esta raíz que está pintada de color fucsia, creo, o púrpura, ese numerito tiene que ser el número que se va a repetir en el numerador y en el denominador. Por En eso, cualquier ejercicio, ¿no, profe? en este tipo de ejercicio, hay otros tipos. ¿Cuándo funciona este tipo de truquito, por así decirlo? ¿Para qué tipo de ejercicio? Cuando tu denominador sea una raíz cuadrada o sea una raíz del tipo que no sea cuadrada, sea cúbica, puede haber exponente acá, pero que no tenga, este de aquí voy a escribir, fíjense en la parte de aquí arriba, que no tenga ningún otro acompañante, o sea, un polinomio, por decir, o sea, un binomio, o sea, que no haya otro término en el denominador. Sabemos que 2 raíz de 5 es un término solo, es un único término, ¿no ve? Pero fíjense, cuando yo le he aumentado aquí arriba, acá, si le aumento yo otro término, A ya sería otro término, raíz de B otro término. Cuando es así, ahí sí no funciona el truco de escribir, fijarse qué número está la raíz y multiplicarlo por eso en numerador y denominador. Ahí ya no funciona. Solo funciona cuando tu ejercicio es así. Tienes solo un término, no importa que raíz sea cúbica, cuadrada, quinta, sexta, pero no haya otro término en el denominador, no haya otro que diga más 5 o más otro número. Ahí ya no funciona este técnica, ¿ya? Porque hay otro tipo de ejercicios que lo vamos a ver mañana, o perdón, la siguiente clase, estoy como si estuviera en clases normal mañana. Hay otro tipo de ejercicios donde ya vamos a manejar una expresión donde ya va a contener, digamos aquí, más un número más. Aquí es otra técnica que se utiliza, ¿ya? Otra forma de hacer. Vamos a hacer un ejemplito más rapidito, ojalá me alcance el tiempo. Creo que tengo algo de casi 4 minutos. A ver, rápidamente lo vamos a hacer. 4 minutos. El ejercicio va a ser 2 dividido entre raíz séptima de 2 a la quinta. Raíz séptima de 2 a la quinta. Ya. Entonces, esto yo lo voy a multiplicar para racionalizar. Como me fijo que hay una raíz en el denominador, entonces hay que racionalizar. ¿Por qué número voy a multiplicar numerador y denominador? A ver si ya se han dado cuenta de cómo funciona. ¿Por qué número multiplicamos? 2 7 la quinta. Aquí hay que fijarse algo, ¿ya? No, podemos multiplicar por el mismo, se puede. Pero fíjense que en acá nuestro índice es 7, ¿no ve? Y fíjense acá Sí. que el exponente es 5. Entonces, para que se simplifique ese 7 en el índice, ¿cuánto le tendríamos que aumentar a este 5? 2. 2, ¿no ve? Es decir, solo lo tengo que multiplicar por 2 al cuadrado. Así, cuando 2 a la quinta se multiplique por 2 al cuadrado, voy a tener 2 a la
séptima. ¿Ya? Voy a tener 2 a la séptima. Entonces, si tengo 2 a la séptima, ahí puedo simplificar. No necesito, fíjense que aquí es casi igual, excepto que el exponente de 2 es otro número, no es 5. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿De qué número colocar? Pues haciendo una operación de resta. El anterior exponente, que era 5, el índice menos el exponente de la expresión, para saber cuánto le falta. Y arriba, lo mismo. Arriba, pues lo mismo. Ya, entonces fíjense que le estoy restando al índice este exponente, para saber cuánto es el número que me falta. ¿Entienden? Y arriba entonces voy a tener 2 por raíz de 7, perdón, raíz séptima, no raíz de 7, raíz séptima de, si hago la resta, ¿cuánto es? 2. 2. Y obviamente abajo también va a ser 2. 2. Voy a poner esto por esto. Ya también va a ser 2. Ya. Este de acá lo he copiado nomás. Es el denominador original. Y lo estoy multiplicando por, ha hecho la resta y me ha salido esta expresión. Ahora,